Hola a todos, soy Alena de Alena Mangas y con el video continuamos con el manga Me convertiré en la esposa del protagonista masculino con los capítulos del 6 al 10. Sin más demora, iniciamos. En el capítulo 6 vemos a nuestra prota por fin reconociendo al prota de la novela original, quien además va a ser el prota de nuestro manga, ¿no? Y al verlo tan mal, pues ella se pone muy preocupada porque él es el personaje más importante de todo ese mundo y quien de cierta manera le da vida. Inmediatamente procede a llevarlo al castillo de Helion para salvarlo. Y en el castillo de Helion vemos que el médico le menciona que felizmente ya pasó el estado crítico de nuestro prota y que si hubiera alguna cosa de todas maneras inmediatamente lo llame. Luego de eso vemos a nuestra prota poniéndose a pensar que en este momento nuestro prota tendría alrededor de 14 años y nos comenta algunos hechos que se mencionan en la novela original. Nos comenta que nuestro prota es en realidad el príncipe del reino de este libro original y que además es un hijo ilegítimo secreto y que al ser su madre de origen plebeyo y sin antecedentes, nuestro prota constantemente ha vivido bajo ataques de asesinato, ya que hay una lucha constante al interior de la familia real por el trono. Nos comenta que por eso la madre de nuestro prota pues ha vivido huyendo para proteger a nuestro prota y que finalmente, pese a todos sus intentos, los soldados terminan encontrándolos y ella protege obviamente a nuestro prota y le pide que se esconda y ella intenta evadir a los soldados, pero falla en huir de ellos y termina muriendo. Hacia el final vemos que a nuestro prota le dice algo, ¿no? Le dice, tú tienes que, y ahí se queda. Así vemos que nuestra prota vuelve a ver volvemos a la escena principal y vemos que ella además piensa que si bien es cierto el prota ha vivido una niñez pues muy triste, también es cierto es que ahora él la va a matar en el futuro porque claro, nuestra prota en realidad viene a ser la villana principal de la novela original. Entonces, poniéndose a pensar en esto, ella finalmente se duerme y vemos a nuestro prota luego de eso levantándose de este estado donde él estaba en una especie de coma y vemos a la vez a nuestra prota despertándole y preguntándole si él ha dormido bien. A la vez se presenta y él la mira de forma muy huraña, como un gato que le dice no me toques ni me mires, y él le pregunta pero sí dónde está y ella le menciona que está en el palacio de Helio y además ella le dice su nombre y él le responde que él se llama Sigren y él le dice por qué estoy todavía vivo y ella le responde que es porque lo llevó al castillo de Helion y porque además llevó un médico para que lo curara. Y mientras esto vemos que él le toca la mano y le pregunta si está bien, si no tiene fiebre y él le dice que no le toque por favor, que él va a tomar cuidado de sí mismo y vemos que mientras tanto ella lo vuelve a tocar porque en el fondo ella piensa puede intentar verse todo lo fuerte que él quiera, pero no es más que un niño de 14 años. Y así terminamos nuestro capítulo. En el siguiente capítulo nos vemos en esta escena otra vez y vemos que le pregunta, ¿no? ¿Cuál es el significado de esa acción de tocarlo, no? Y ella le dice que él es un paciente de alto cuidado y que si algo le duele, él inmediatamente tiene que decírselo. Y él le menciona que en realidad todo esto es muy molesto y le pregunta por qué lo rescató, ¿no? Y él le dice que también él lo rescató. Mientras esto vemos la llegada de nuestro amado duque de Helio a Helion. Y él le pregunta a Fiona por qué ella siendo tan joven y una chiquilla escuálida pues ha traído ya un hombre a casa. Y ella le responde que no es un hombre, es un chico, claro, nuestro prota solo tiene 14 años y él le dice que es la misma cosa. Ella le dice, ¿por qué está acá? Le pregunta al conde, ¿no? Y le dice, por este mocoso, le dice. Y él le dice, veo que ha venido la segunda piedra, mientras yo estaba lejos. Y ella se pregunta, entonces yo soy la primera piedra. Y ella le dice, ¿no? Que en realidad está en su cuarto recibiendo tratamiento porque él está muy dañado, está con muchas heridas, ¿no? Mientras esto vemos que ambos se preguntan de dónde viene Sigren, porque en realidad no parece tener muchos rasgos de la gente del norte, ¿no? Y él menciona a nuestro prota que viene del escuadrón de los mercenarios, ¿no? Y el duque a Helion le pregunta, ¿en estos tiempos esos están reclutando mocosos como tú? A lo cual se sobreentiende que sí, ¿no? Y entran en una especie de atmósfera complicada, donde finalmente Sigren se entera que él es el duque de Helion, ¿no? Y nos vemos a nuestro conde un poco molesto, irritado, llevándose a nuestra prota. Y las sirvientas al verlos pues mencionan que el duque y nuestra prota pues parecen padre e hijo, Fiona y el duque de Helion, ¿no? Por sus rasgos faciales similares y también por el cabello blanco, ¿no? Y ella le termina pidiendo que el joven
que como primer favor le pide un primer favor, que por favor el joven se quede hasta que se pueda curar, ¿no? Y luego vemos que él le dice que bueno, le ayudará, pese a que no le complace mucho lo que ella le ha pedido, pero igual la va a ayudar, ¿no? Y luego vemos la visión de nuestro pobre prota, ¿no? Que recuerda la muerte de su madre y la última frase que ella le dijo, ¿no? Le dijo, tú debes sobrevivir, ¿no? Una frase que para él se ha quedado como una especie de maldición, ¿no? Y después vemos cómo él llega ya a Helion y cómo ve la comida con hambre porque no ha comido nada tampoco, y finalmente se une ante los mercenarios, pero estos hombres horrendos pues terminan humillándolo y él termina siendo violentado por ellos, ¿no? O sea, le hacen todo tipo de violencia. Así termina nuestro capítulo. En el siguiente capítulo seguimos viendo la historia de Sigrun desde su visión de la historia y vemos cómo él se sentía tan solo en estos mercenarios, en este grupo, y se pregunta si su vida tan insignificante pues valdrá algo o no valdrá nada. Y vemos que por todos estos hechos él termina buscando pelear en alguna muralla para de esta manera demostrar su valor y obtener dinero, ¿no? Vemos que va a la guerra y verdaderamente lucha muy bien, pero ya hacia el término de esta guerra, cuando ellos ya están saliendo, los mercenarios, un mercenario de este escuadrón pues le dice, tú eres alguien inútil, y lo vuelve a botar lo tira, ¿no? Hacia otra vez hacia la guerra, hacia donde están los monstruos, y él termina pensando que morirá nuestro pobre prota, ¿no? Pero justo en ese momento vemos que él ve una especie de luz y él se proyecta a sí mismo, ¿no? Luego de eso vemos que él despierta ya, ¿no? En el castillo de Helion, y vemos que ve a nuestra prota y se da cuenta que es realmente placentero verla, ¿no? Es la primera vez que tiene ese momento placentero en su vida, ¿no? Luego, pasados los días, vemos que nuestra prota lo va a visitar y le pregunta si él está bien, y le dice que si hay algo que va mal debe decírselo al doctor. Él le dice que ella es alguien molesto y le pregunta por qué está tomando cuidado de él, ¿no? Y le dice que solamente una niña como ella, que es así súper engreída, pues tiene esos pensamientos tan locos, ¿no? Y ella le dice que no, y ella se da cuenta que él ha pensado por súper mal de ella, porque nuestra prota también es una niña ilegítima, ¿no? Y ella termina diciéndole que no es solo el deseo de ayudar suficiente para que ella tome cuidado de él, y él no le responde, ¿no? Como que se queda ahí. Finalmente vemos que llega el médico para revisarlo, pero él pide expresamente a nuestro prota Sigrun que Fiona se vaya. Y luego vemos que ya el doctor lo empieza a revisar, y finalmente, hacia el final del capítulo, llegamos a comprender por qué el prota le dijo a Fiona que se vaya, y era porque todo su cuerpo está lleno de marcas por los abusos cometidos por los mercenarios, esos hombres horribles que hicieron esto a un pobre niño, ¿no? Y luego vemos en el siguiente capítulo que nuestra prota está esperando hacia afuera y se pregunta qué estará pasando, si él estará bien, ¿no? Y vemos que un poco recapitula también la historia original, donde él va a tener un final feliz, ¿no? Al salir el médico le menciona a nuestra prota que él en realidad está mal, ¿no? Y que tiene muchas viejas heridas, ¿no? Que cubren todo su cuerpo, ¿no? Esto preocupa profundamente a nuestra prota, a Fiona, y ella sin pensarlo 2 veces empuja la puerta y entra y verifica a nuestro prota, ¿no? Y le abre la camisa, y eso nuestro prota pues se queda un poco mal y intenta verificar si ella tiene heridas, ¿no? Claro, por medio de la palpación. Una cosa así, ¿no? Y finalmente ella se queda viendo sus heridas, ¿no? Y él por esa presión de que él no quiere que lo toquen, obviamente porque él es un niño abusado, pues le empuja, y al final ella termina cayendo muy fuerte y empieza ella a llorar, ¿no? Y él piensa que ella está llorando porque él pues la ha empujado, nuestro pobre prota, y la prota Fiona pues le responde que no es por eso, ¿no? Y él intenta ya buscar al médico, y finalmente ella se sigue sintiendo pues muy mal, y al final lo abraza, ¿no? Y le dice que no trate como si fuera nada sus heridas, ¿no? Y ella se pone a pensar que en realidad todo lo que él ha sufrido es por culpa de ella, ¿no? Por las simples palabras que ella escribió en un libro que han destinado toda esta infancia tan horrible, ¿no? Luego, en nuestro siguiente capítulo, ella le pide perdón y le dice si ella está pidiendo perdón por quitarle sus ropas, ¿no? Por un momento de desvestirlo, y ella le dice, eso no es eso, le dice, ¿no? Y él le dice, no llores, eso no te concierne a ti, no hay razón para llorar, ¿no? Y Sigrun ella le dice, no, tú no me heriste, le dice, no, refiriéndose a cuando él la tiró, ¿no? Y así le dice, ¿no? Que ellos se van a llevar bien, y le dice que ella siempre estará ahí para él, ¿no? Y hace esa promesa consigo misma que siempre va a estar ahí para nuestro prota. Días pasados después vemos como ella ya se lleva un poco mejor con nuestro prota, pese a que él sigue siendo un poco arisco, como un gato arisco, ñau, algo así.
y ella lo va a visitar y le dice que se siente porque si no sus heridas se van a volver peor, y le dice, te dije que no te muevas, y le dice que él le menciona que ahora está mucho mejor. Y bueno, estando ahí él le pregunta que tiene curiosidad, ¿no? Siempre ella a sí misma se dice la hermana mayor y él le dice, tengo curiosidad por tu edad, ¿no? Y finalmente ella termina respondiendo que ella en realidad tiene 13 años, ¿no? Y él le dice, eres mayor de lo que pensaba, porque él pensaba por su tamaño que tenía como 10 años. Y ella le dice que probablemente sea mayor mentalmente. Finalmente le dice, qué raro que tú no hayas crecido bien porque el duque de Helion parece alimentarte bien, ¿no? Y ella le dice que bueno, tratará desde ahora comer bien, ¿no? Pero claro, ella piensa que en el fondo es por la cantidad de energía que ella usa en la magia que no puede pues crecer tan bien, ¿no? Mientras eso, vemos como en medio de eso llega el ayudante del duque, Jerome, y le menciona a Fiona que tiene que ir a pelear porque en ese momento hay un ataque por los monstruos, ¿no? Y mientras tanto Sigrun se queda sorprendido y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas a ir ahí, no? Y le dice que ella ahí le revela, ¿no? A nuestro prota Fiona, que en realidad ella es la hechicera de Helion y que ella tiene que pelear, ¿no? ¿Entiendes? Y le dice, esto no tiene sentido, le dice él, ¿no? Y ella le dice, ¿qué no lo tiene? Le dice, ¿cómo puedes preguntar algo como esto? Le dice él, ¿no? Cuando la segunda muralla es el lugar más peligroso del mundo, le pregunta, ¿no? ¿Tú te das cuenta de eso? Que hasta los mercenarios y los caballeros le tienen miedo de perder sus vidas ahí, ¿no? Porque pueden morir en cualquier instante. Y le pregunta qué podría ser un pequeño niño ahí, ¿no? Y se enfrenta al ayudante del duque y le dice, di algo que tenga sentido. Está el castillo de Helion, el más fuerte de Helion, está tan carente de personas, ¿no? Y sí es la situación tan mala que tienen que enviar a una pequeña niña para protegerlos, ¿no? Y así termina nuestro capítulo 10. Gracias por escuchar. Si has llegado hasta aquí, te pedimos amablemente que te suscribas a nuestro canal, Elena Mangas, y también si quieres, nos pones una manito para arriba con tu ok. Gracias.